Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 11, parte 5 de Loyal Pink basados en el libro. Puede que este café no sea del agrado de Lady Pink, así que déjame sugerirte un café alternativo. Estoy seguro de que el helado no se desperdiciará al derretirse así. Tanit sonrió y dirigió una mirada descaradamente desafiante a Kawin. No te equivoques, Tanin. No hay ningún café en la ciudad que haga un helado más sabroso que aquí, respondió Kawin a Tanit con ojos atrevidos y ventajosos, en plena guerra fría de dos jóvenes al frente. Lady Pin todavía está pensando en el contenido de la carta de la princesa Nil cuando escuchó la palabra sabor en sus oídos hace unos momentos. Cuando llega el invierno, la visión de personas besándose se vuelve inequivocadamente evidente aquí. Ya sea un beso de amante o no, se puede presenciar en varios lugares, dentro de los límites de un edificio antiguo, en medio del bullicioso en el parque, escondido en el patio de la biblioteca, rincones donde hacen guardia textos académicos serios y esquivos, como si la gente aquí se estuviera besando abiertamente en cualquier lugar que no pudiera evitar preguntar: «Qué dulce es el sabor de un beso, Lady Pin. ¿Alguna vez has querido saber como yo? ¿A qué sabe un beso?». El rostro de Pilantita inmediatamente se calentó al pensar que este texto de esta persona lejana solo pudo regañar a la princesa Anil por dentro. «Anil, ¿por qué haces una pregunta tan difícil? Parece que ya no tienen que discutir más, muchachos». Chada interrumpió inesperadamente a los dos hombres después de observar el hermoso rostro de Lady Pin por un rato. Su rostro esbelto y delgado a veces parece distraído, a veces sonríe para sí, a veces se pone rojo, como una mujer que cae en las profundidades del amor. No solo ahora, sino que como Chada ha notado, Lady Pin siempre ha sido así desde la primera vez que la conoció, sino desde las últimas semanas. Lady Pin parece estar actuando más atentamente. No importa en qué café, Lady Pin no dejará de estar distraída. Esa tarde, Kawin y Sonny llevaron a Lady Pin a la puerta junto a la muralla del palacio y se marcharon en silencio. Ni siquiera reunieron el coraje para hacer la habitual visita a la princesa Patmika. Pero la historia es más complicada. Kunkua está esperando verla en el pasillo, milady. Brick inmediatamente informó a los dedos de los pies de Lady Pilantita que entrará al palacio. Kunkua otra vez. La voz de Pilantita es sumamente cansada. De todos modos, los jóvenes que han venido a coquetear con ella, Lord Quakiat, el colaborador cercano del príncipe Anot, es el único joven con quien ella no encuentra ningún motivo para negarse a reunirse. En primer lugar, Kunkua siempre se acerca a los mayores, ya sea a través de la majestad del príncipe Anon o incluso de la princesa Patmika. En segundo lugar, Kunkua suele esperar en la sala de recepción del Palacio Bua y siempre obtiene el permiso de la princesa Patmika. ¿Cómo puede Pilantita pretender ignorarlo, tal como lo hizo con un joven esperando en un banco de la universidad? Hoy también Kunkua ya le estaba esperando en el salón, pero sin ver a su tía porque ya era hora de tomar el control de la cocina. «Hola, hermana». El joven desplegó una dulce sonrisa para Lady Pin tan pronto como encontró su rostro. «Hola, Kunkua». Lady Pin simplemente sonrió y respondió un poco, de manera superficial. «Vienes al Palacio Bua con tanta frecuencia que parece que no hay mucho trabajo gubernamental que puedas hacer. Hermana, por favor no digas eso. Solo pasa a traer los dulces de mi madre y dárselos a la tía Pat». Kuakia se rió hasta que sus agudos ojos casi se cerraron. El joven ya conocía las profundas e insidiosas palabras de Pilantita. ¿Por qué no lo sabría? Pilantita es suave por fuera y dura por dentro.